gracias. Gracias también por la presentación que han tenido a bien a dar. Sí, yo tengo dos especialidades, una en cuidados intensivos por la Universidad Nacional de San Agustín y la otra es cooperación internacional para el desarrollo por la Escuela Diplomática del Perú. Ahora voy a compartir con ustedes mi presentación. A ver, compartir. ¿Logran ver la presentación? ¿Sí? Sí, licenciado, sí se logra apreciar. Muchas gracias, Mariel. Bien, quiero ahora poder compartir con ustedes este tema que me han tenido bien. Primero quiero agradecer al comité organizador de este evento del Hospital de Majes. Muchísimas gracias por haber tenido a bien invitarme en esta última tarde, en este cierre también que ustedes están haciendo de este evento. Para mí es un honor poder participar y saludarlas. A muchas de ustedes las conozco, eh, han sido parte de mi formación profesional también. Entonces, para mí es un gusto poder acompañarlas esta tarde. Lo que yo quiero comentarles o lo que yo vengo aquí a trabajar es cuáles son los cuidados de enfermería para el decúbito prono en el síndrome de distrés respiratorio agudo que está asociado al COVID-19. Nosotros lo que vamos a ver que los pacientes con COVID-19, la mayoría de nuestros pacientes presenta distrés respiratorio, ¿no? En algunos casos es un distrés respiratorio agudo, en otros casos es un distrés de respiratorio grave. Sin embargo, creo que durante esta última parte de la pandemia se ha utilizado mucho el decúbito prono. Es importante saber por qué utilizamos el decúbito prono. Entonces, cuando nosotros hablamos del distrés respiratorio agudo, esto es caracterizado por una disminución de la distensibilidad y capacidad pulmonar residual, y esto es secundario a la lesión inflamatoria de la membrana alveolo-capilar. ¿Qué quiere decir? Que normalmente nosotros debemos tener al alveolo de esta manera, ¿no? Que aperture, abra y cierre, para poder hacer este intercambio gaseoso que se hace dentro del alveolo. Pero en algunos casos, por el edema y que se produce a nivel de la membrana alveolo-capilar, es que este proceso de que ingrese el oxígeno y sale el dióxido de carbono no ocurre, ¿no? Entonces, hay un aumento de la permeabilidad y por consiguiente hay un edema de pulmonar difuso. Cuando hay edema, ¿qué nos causa el edema? El edema nos causa hipoxemia. Entonces, lo que nosotros tenemos es que un pulmón, en vez de, por así caracterizarlo, en vez de que esté lleno de aire, probablemente vaya aumentando la cantidad de agua que hay a nivel pulmonar. Entonces, eso es lo que causa que haya una disminución del oxígeno. Y por eso es que los pacientes requieren ingresar a un ventilador mecánico. Ahora, la pregunta sería, ¿no? ¿Todos los pacientes requieren de ventilación mecánica? No, no necesariamente, ¿no? No todos los pacientes necesitan ser ventilados mecánicamente. Y recuerden que cuando nosotros utilizamos un ventilador mecánico, el ventilador mecánico no lo utilizamos para suplir al pulmón, porque en ningún caso el ventilador mecánico reemplaza la función pulmonar, en ningún caso. Lo que hace el ventilador pulmonar a nivel solamente es como una prótesis que ayuda al ingreso y a la salida de oxígeno. Sin embargo, la función del pulmón no es reemplazada por el ventilador mecánico. Algunos colegas yo les he escuchado, ¿no? No es como que tuviera un pulmón que está funcionando afuera y esto, ¿no? No, no es cierto eso. Lo que ocurre solamente es que ese tubo, el tubo endotraqueal que va a ingresar a la cavidad traqueal, solamente va a servir como una prótesis que va a permitir el ingreso y la salida de oxígeno. Eso es lo que va a permitir. ¿Para qué? Para poder mejorar la oxigenación arterial de estas personas, ¿no? Muy bien.
Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que tienen este problema? En los pulmones, los pacientes, perdón, quiero bajar esto aquí. En los pulmones de los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, coexisten alvéolos en condiciones relativamente normales, ¿no? Entonces, yo no sé si ustedes logran ver, aquí estoy intentando, no, no sé si ustedes logran ver el puntero. Nosotros aquí en la parte, en el cuadro 1, tenemos a unos pulmones que están en decúbito dorsal, ¿no? Entonces aquí la gravedad es hacia abajo. Entonces vamos a tener que hay algunos alvéolos que están en posición relativamente normal. Aquí arriba nosotros encontramos en la figura A, encontramos alvéolos en condiciones relativamente normal. Pero si vamos bajando a nivel pulmonar, vamos a encontrar algunos alvéolos que están colapsados, ¿no? Que son colapsados, pero que no porque están colapsados por el peso que tiene, dejan de funcionar, sino que si nosotros los cambiaríamos de posición, mejoraría la ventilación y disminuiría la hipoxemia. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Se produce un incremento del peso del pulmón por el edema generado. Entonces, vamos a tener un peso mayor de acá arriba hacia abajo, como la flechita lo indica la gravedad. El peso va a aumentar de 4 a 5 veces mayor de lo normal. Imagínense esto en personas de contextura delgada. Imagínense cuánto de peso aumenta en una persona que es obesa y que incluso tiene unas mamas grandes. ¿Cuánto es el peso que aumentaría a nivel de la capacidad alveolar y cuánto colapsarían esos alvéolos por ese peso? Entonces, eh, ¿qué es lo que se busca con la posición prona? Lo que nosotros buscamos en la posición prona es lo que ocurre aquí abajo, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos que ha cambiado la gravedad. La gravedad de la columna vertebral, el peso de la columna vertebral es menor a la de la capacidad, a la de toda al peso de toda la caja torácica. Entonces, por eso es que aquí, en esta figura, nosotros vemos en la figura número 2, vemos que los alvéolos tienen mayor capacidad de poder expandirse cuando están en posición prona. Entonces, nuestra figura A nos muestra alvéolos colapsados por posición de cúbito supina. Y nuestro alvéolo, en nuestra figura D, nos muestra alvéolos descomprimidos por el efecto del decúbito prono sobre la distribución de las presiones en el parénquima pulmonar y hay una homogenización en la ventilación alveolar. Entonces, ustedes están viendo aquí que se puede hacer una homogenización a la hora que nosotros ventilamos. Es diferente tener el peso de arriba hacia abajo, a diferencia de cuando nosotros estamos volteados y tenemos el peso de atrás hacia abajo, ¿no? Entonces, ese es el efecto que causamos cuando hacemos el decúbito prono. Entonces, el decúbito prono es una maniobra relativamente nueva, ya que empezó a utilizarse en las unidades de cuidados intensivos en la década de los 70. Para la realización de esta técnica es necesario la formación y participación de un equipo multidisciplinar para poder llevarla a cabo de una manera segura y eficaz para el paciente. ¿Por qué hablamos que es importante la participación de un equipo multidisciplinar? Porque el paciente, cuando nosotros estamos viendo la parte de ventilación mecánica en posición de cúbito prono, estos pacientes necesariamente van a tener que entrar también el nutricionista, porque la alimentación que va a recibir un paciente en decúbito prono no es la misma alimentación que va a recibir un paciente en decúbito supino. No es la misma cantidad. Necesitamos otras proteínas, quizás.
Necesitamos, ¿qué más? También necesitamos un fisioterapeuta para ver la posición del paciente. ¿Se podrá hacer fisioterapia respiratoria en el paciente de decúbito prono? Todo eso lo vamos a ver en unos minutos. En este proceso, la figura de la enfermera representa un papel muy importante. ¿Por qué? Porque se requiere de una serie de cuidados previos y posteriores a la pronación para que no sea solo efectiva, sino que adicionalmente también para evitar o minimizar posibles complicaciones derivadas de la misma. Me gustaría saber si ustedes en el hospital de Majes realizan o no realizan ventilación con la maniobra de decúbito prono. Alguien, por favor, en el chat quizás lo puedan escribir. Quisiera saber si ustedes, por favor. Licenciado, en el Hospital de Mariela. Majes no Ujú. trabajamos con pacientes ventilados. Se trabaja con pronación de 8 horas, ¿no? Pero no se trabaja con pacientes ventilados por ventilación Ya. mecánica. Una pregunta adicional, Mariela. Cuando ustedes están ahí, ¿qué tipo de ventilación utilizan? ¿Llegan a utilizar máscaras de alto flujo, cánulas de alto flujo, o solamente... Permítame, Sí, utilizamos máscaras de reservorio. ya, llegan hasta máscara de reservorio. Y también así pronan a sus pacientes. Sí, algunos sí son pronados. Ah, perfecto. Eso es importante saberlo. Miren, yo quiero comentarles que el manejo del paciente en ventilación mecánica y el paciente en ventilación prona es un manejo bastante complicado, pero además es un manejo casi parecido. Si yo tengo un paciente que tiene una ventilación mecánica y lo tengo en ventilación prona, entonces va a recibir un tipo de cuidados. Si yo tengo un paciente que está con máscara de reservorio y está en ventilación prona, también debo de tener un tipo de cuidados. Entonces, por eso es importante, y justo en eso les comentaba, que la participación de la enfermera tiene un papel importante, ¿no? Porque cuando tú pronas a un paciente, no solamente estás pronándolo al paciente y le estás poniendo, y, y- y- y solamente es la maniobra de voltearlo al paciente. No, existen muchas cosas que pueden ocurrir mientras que tú lo volteas al paciente y mientras que tú lo tienes volteado al paciente. Entonces, ¿cuáles son las posibles complicaciones que puede presentar un paciente? Tanto ventilado, tanto en ventilación mecánica, como un paciente que no está en ventilación mecánica. Entonces, tenemos edema facial, palpebral o conjuntival, ¿no? Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Luego, la úlcera corneal. ¿Por qué es importante evaluar los ojitos de los pacientes? ¿O por qué cuando nosotros lo tenemos en ventilación prona al paciente, cerramos un poquito los ojos, le cerramos un poco los ojos al paciente? Porque en primer lugar, cuando nosotros inhalamos aire y le enviamos aire al paciente, lo que nosotros estamos haciendo en el paciente es aumentar una presión, tanto porque cuando nosotros, justo por eso nosotros utilizamos los mecanismos de ventilación, ¿no? Tanto los invasivos como los no invasivos. Cuando tú utilizas una cánula binasal, solo desde que tú estás utilizando ya una cánula binasal en el paciente, ya le puedes causar daño. ¿Por qué? Porque tú le estás entregando oxígeno al paciente en una determinada presión. Por eso es que es muy importante que nosotros a nuestros pacientes que tienen desde las cánulas binasales hacia adelante, todos los pacientes tienen que tener cuidados especiales, porque recuerden que el oxígeno es un medicamento y ese medicamento puede causarles daño.
Entonces tenemos, por ejemplo, el tema de la úlcera corneal. ¿Por qué? Porque aumentas la presión del oxígeno y aumentas también las presiones que están a nivel de cerebro y ojos. Entonces, eso también puede hacer que se aumente ese tema de que pueda haber una probabilidad de una úlcera corneal. Luego, a la hora que nosotros lo volteamos al paciente y si no estamos bien, justo hoy yo tuve la oportunidad de hablar con un paciente que estuvo de verlo por videollamada, un paciente que lo tuvimos casi 2 meses en ventilación mecánica en un hospital y tenía la mano izquierda en esta posición, ¿no? En esta forma. Entonces, claro, nosotros nos ponemos a pensar, y claro, esto pudo haber sido causado en el momento en el cual nosotros lo movilizábamos al paciente. Probablemente lo que ha ocurrido es que le hemos dañado el plexo braquial. Claro, a la hora que nosotros lo volteamos, una persona obesa, podemos causarle daño al paciente. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Necesitamos evitar causarle daño al paciente. Y lo normal es que los pacientes que están en una posición no familiarizada en él, a veces estamos en una posición que no es necesariamente la que nosotros estamos acostumbrados, tenemos una contractura, ¿no? Nosotros dormimos con 2 almohadas y no estamos acostumbrados a dormir con 2 almohadas, ya tenemos una contractura musculoesquelética. Es lo mismo que pasa con los pacientes que están en posición prona. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Luego el tema de la lesión del plexo braquial, porque a la hora que lo volteamos al paciente, podríamos dañarle el plexo braquial, ¿no? Todas las terminaciones nerviosas que nosotros tenemos. Entonces, sí es muy importante el cuidado, las manitos, como ustedes ven acá en esta fotografía, ¿no? Ellos no están ahí, los 4, los 5, las 6 personas que participan ahí, no están porque no tienen nada que hacer con sus pacientes, no. Ellos están ahí porque no podemos permitir que le cause daño este movimiento o esta posición al paciente, no le debe causar daño, ¿no? Otro tema también importante es el tema de las úlceras por presión, ¿no? Cuando nosotros estamos volteados, recuerden que todas las prominencias que chocan con la cama pueden generar una lesión por presión, ¿no? Lo que llaman úlceras por presión o lesiones por presión, ¿no? También el desplazamiento accidental de algunos accesos vasculares, ¿no? A veces estamos con nuestro paciente y lo volteamos al paciente y no nos damos cuenta y de repente se jaló la vía o se jaló el catéter venoso central o se jaló la zona nasogástrica o se jaló la línea arterial o se jaló algún tipo de dispositivo que tienen en el cuerpo, ¿no? Luego, también la movilización, la posición prona, en algunos casos va a aumentar la secreción bronquial, ¿no? En los pacientes, cuando tú los movilizas y cuando están intubados, cuando tú los volteas boca abajo, va a haber un mayor drenaje de la secreción bronquial. El paciente se puede aspirar, hay que tener cuidado, tanto en los pacientes intubados como en los no intubados. Entonces, siempre al paciente, cuando está boca abajo, hay que observarlo, mirarlo. ¿Por qué? Porque va a generar mayor tos, va a generar mayor secreción, ¿no? Por el tubo traqueal. Entonces, y cuando hablo del tubo traqueal, no solamente hablo del tubo de la prótesis, ¿no? Sino también hablo de todo el conducto que es la tráquea, ¿no? Entonces ahí los cilios van a empezar a mover, van a empezar a generar mayor secreción y va a empezar a eliminar esa secreción, ¿no? Luego, también tenemos que tener cuidado la extubación accidental, ¿no? En algunos casos teníamos nosotros, algunos pacientes, que teníamos las máscaras snorkel, donde el paciente estaba con toda la máscara en la cara, ¿no? Estaba con la presión en la cara. ¿Y qué ocurría? Que cuando nosotros lo volteábamos o lo pronábamos, estas máscaras se salían, o las máscaras Venturis también se salían, entonces empezaba a haber una desaturación del paciente. Y recuerden que el pulmón está muy ligado al corazón y el corazón está muy ligado al pulmón. Son dos hermanitos, así que caminan juntos, siempre, siempre van a caminar juntos. Entonces, si yo no tengo buena ventilación, el paciente me va a generar una inestabilidad hemodinámica.
me puede hacer una hipertensión, una hipotensión, taquicardia, el paciente se vuelve diaforético, empieza a tener taquicardia, el paciente no se siente bien, ¿no? Entonces, eso me lleva a una inestabilidad hemodinámica y la inestabilidad hemodinámica nos puede llevar hacia un paro cardíaco. Cuando yo entré a la unidad de cuidados intensivos, y era la primera vez que yo hacía una pronación, hace 7 años, yo decía, ¿no? Qué fácil, ¿qué es esto, no? Pronar, voltear, ya pues solamente es voltearlo al paciente, ¿no? Pero luego me di cuenta que no solamente es voltearlo. Ese, ese cambio de posición, ese girar el cuerpo del paciente hacia otro lado, eso me puede ocurrir un paro cardíaco. Entonces, ¿se dan ustedes cuenta el valor que tienen las acciones de enfermería en el pre, durante y el post? Nosotros tenemos que estar vigilantes. Recuerden que nosotros los enfermeros tenemos ojos, tenemos 5 ojos, ¿no? 5 ojos. Entonces tenemos 2 adelante, 2 atrás y 1 arriba. Por si estos están tapados, tienen que mirar el de acá. Entonces, ¿por qué? Porque cualquier cosa, cualquier movimiento, cualquier cosa que hagamos con el paciente, puede haber un desplazamiento accidental, puede haber una obstrucción, puede haber una inestabilidad y podemos llegar hasta el paro, ¿no? Podemos llegar hasta el paro cardíaco. Por ello, es importante la planificación de los cuidados y la asignación de responsabilidades a los diferentes miembros del equipo. Entonces tenemos que el número de personas que participarán en el proceso es determinado por el médico y la enfermera del paciente, según las necesidades y las características del paciente, pudiendo oscilar entre un mínimo de 4 y un máximo de 6 personas. Lo ideal es que lo hagamos con 6 personas, eso es lo ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber uno en la cabeza, 2 a los costados, para cada lado, 2 aquí, y uno que se va a encargar de poder mover, pasar y trasladar las cosas del paciente, ¿no? Colocar las almohadas, verificar que nada se esté jalando, cambiar de posición, probablemente también esa persona se encarga de cambiar de posición el tema de la sonda Foley, ¿no? Entonces tenemos más o menos lo ideal es que para eh, para que nosotros podamos colocarlo en posición prona, requerimos de 6 personas. Y para que lo coloquemos después de la posición prona a posición supina, también necesitamos 6 personas. Eso es lo mínimo, ¿no? En esta planificación de cuidados de enfermería, necesitamos tener claro algo. El médico es el responsable de la movilización. Él es quien va a comandar porque él tiene que estar en la cabeza de la movilización. Deberá ponerse en la cabecera de la cama encargándose de la cabeza y cuello del paciente. Por tanto, él es el responsable de la vía aérea del paciente. Por cualquier cosa que pueda pasar, el médico tiene que estar ahí y él se tiene que hacer cargo de cualquier cosa, porque ya hemos visto, ¿no? Nos puede incluso llevar hasta la muerte. Entonces, cuando nosotros pronemos a un paciente, siempre tenemos que tener la observación de que si lo hacemos con un técnico, el médico esté ahí. Por cualquier cosa que le vaya a pasar al paciente, por cualquier movilización, tenemos que ayudarnos con un médico que esté presente. Habrá 2 enfermeras, una a cada lado del paciente, permitiendo un acceso rápido a las vías vasculares, bombas de infusión, monitor y ventilador. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería que yo debo tener previos al decúbito prono? Primero, lo primero que debemos de hacer es cubrir o ayudar a proteger el tema de la protección ocular, ¿no? Luego vamos a retirar la nutrición enteral por sonda nasogástrica 1 hora antes. Si tenemos abuelitos que están recibiendo por sonda nasogástrica su alimentación, no les vamos a dar la alimentación a las 12 y a las 12:30 los vamos a poner en decúbito prono. No. Es importante que por lo menos para que nosotros podamos darle al paciente la nutrición enteral,
Tiene que ser 1 hora antes, ¿no? Si el paciente está recibiendo alimentación por sonda, 1 hora antes. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo al paciente en decúbito prono y el paciente ha comido, puede regurgitar y al regurgitar se puede aspirar. Entonces, si el paciente tiene esto, es importante ver si tiene residuo gástrico y lo segundo es revisar la fijación del paciente, ¿no? De la sonda, ¿no? ¿A qué número está fijada? Porque a veces cuando yo lo volteo al paciente, esa sonda se puede desplazar. Y cuando se desplace la sonda, a veces, en nuestra inquietud, a veces ni siquiera terminamos de fijar bien y le seguimos administrando alimento al paciente. A mí me ha pasado en alguna oportunidad que estuve en una guardia, una colega vino y me dijo, colega, por favor, ¿me puedes ayudar a aspirar? Porque estoy aspirando y aspirando y aspirando a mi paciente y sigue saliendo secreción, bastante secreción y todo. Entonces yo le digo, ya, perfecto. Y cuando voy, lo primero que yo observo es qué color es la secreción, ¿no? Eso es muy importante, tienen que tener eso muy claro, ¿no? Porque si de repente es una aspiración con sangrado, entonces, ¿qué ha pasado? Hay un sangrado a nivel alveolar, a nivel traqueal. ¿Qué está pasando con ese pulmón? Tengo que ver. Pero si la secreción que sale es verde, bueno, entonces es secreción porque está con una infección y los hilos traqueales están eliminando secreción. Pero lo tercero puede ser también que la sonda esté conectada directamente al pulmón. Y cuando tú aspiras, intentas aspirar, 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 claro, lo que estás aspirando es la leche que le estás colocando a través de la sonda. Y eso es lo que me pasó en alguna oportunidad de evaluar a una colega, ¿no? Entonces, cuando yo fui donde la colega, le digo, colega, pero este contenido que aquí hay no es de secreción bronquial. Este contenido es del mismo color que el color de la leche que le estás administrando a tu paciente. Entonces, eso sí es importante hablar con ellos, ¿no? Revisar, evaluar. Revisar la fijación del tubo endotraqueal, la traqueotomía, proteger las comisuras labiales es importante y comprobar la presión del neumotaponamiento, ¿no? Quiere decir que nosotros veamos bien que el CAF, si el paciente está intubado, que el CAF esté bien sellado, ¿no? Ahora, cuando los pacientes, y esto pasa comúnmente cuando tú estás en un paciente que está con máscara Venturi y tú lo pones de decúbito prono al paciente, a veces la máscara se le sube a los ojos y ese oxígeno está entrando directamente a los ojos. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es que cuando nosotros movilicemos al paciente, tenemos que asegurarnos que este dispositivo que yo estoy utilizando esté bien sellado. Tiene que estar bien sellado al paciente. Pero no solamente sellado, sino que también yo le tengo que ver cierto tipo de protección al paciente para evitar que le haga daño el estar boca abajo y le lesione, ¿no? Porque le puede lesionar también la máscara Venturi, ¿no? Hay que acercar el respirador a la cama y revisar que la longitud de las tubuladuras sea la adecuada. Observar fijaciones de los catéteres. Es importante, ¿no? Si yo tengo un catéter periférico, tengo que estar seguro de que está bien sellado, de que a la hora que yo lo voy a voltear no se va a salir. Porque recuerden, ¿no? Cuando yo el otro día estuve tomando un AGA y para tomar el AGA a un paciente de cúbito supino es súper fácil, pues, ¿no? Porque el paciente está así, tú le muestras la mano e inmediatamente ahí le tomas el AGA. Pero si tú le quieres tomar un AGA a un paciente que esté en decúbito prono, te va a ser complicado, ¿no? Entonces, eso ya de alguna manera cambia y modifica este tipo de situación, ¿no? Observar las fijaciones de los catéteres, las ondas, las curas necesarias si el paciente presenta heridas o drenaje en la parte anterior del tórax, vaciar el contenido de los drenajes si los hubiese, así como valorar la fijación. Los drenajes torácicos no se clamparán, no se clampan a la hora de hacer la movilización. Luego valorar y proteger las zonas de clive, sugestivas de lesión tisular, cara, tórax, crestas ilíacas, rodillas, empeines, para evitar que tengamos el problema de las lesiones por presión. Colegas, para mí es muy importante eso, ¿no? Ese es un cuidado importantísimo de enfermería. Yo he visto a mujeres que tienen lesiones por presión en el pecho.
Mujeres que tienen lesiones por presión en las rodillas. Entonces, no puede ser, porque ese es un cuidado de enfermería. Si yo lo voy a voltear al paciente, no lo puedo dejar, pues ya lo volteé, ya está a punto. No. Lo importante del decúbito prono es que el paciente esté en una posición correcta. Eso es lo importante del decúbito prono. Porque si no, cualquier cosa puede ocurrir. Debemos evaluar la sedación, la analgesia y la relajación muscular, ajustando según necesidades, ¿no? En algunos casos, nosotros tenemos a nuestros pacientes que nos dicen en RAS de -3, -4, -5, ¿no? Entonces, normalmente a mí, cuando yo tengo pacientes que están en ventilación mecánica con un PIB mayor de 10, yo hago que mi paciente esté en un RAS de -5, completamente bloqueado. ¿Para qué? Para que no luche con el ventilador. Porque la idea de la ventilación mecánica es esa. La idea del ventilador mecánico es que no pelee con el ventilador. Es lo mismo que pasa cuando yo le estoy le estoy colocando una máscara de reservorio. Yo tengo que hacer que el paciente lo tolere. Tengo que ver la forma que el paciente lo tolere. La forma que esté sentado, que esté adecuado, que cuando esté en decúbito prono tenga una cierta inclinación. ¿Para qué? Para que mi paciente me tolere. Porque si mi paciente no me tolera esa posición, primero, no me tolera la posición, y segundo, no me tolera el dispositivo por el cual yo le estoy administrando el oxígeno, estoy causándole daño al paciente, porque el paciente está peleando con el dispositivo, y eso no se debe de hacer. El paciente no puede pelear con el dispositivo. Luego hay que desconectar las perfusiones innecesarias, comprobar que los sistemas son lo suficientemente largos para realizar el giro. Hay que preparar electrodos para la monitorización cardíaca posterior. Claro, si yo lo tengo en posición supina y tengo los electrodos en el pecho, pues tengo que tener otros electrodos para ponérselos en la espalda. En algunos casos esas cosas fallan, ¿no? Si yo lo tengo con electrodos adelante y me pongo así hacia boca abajo, entonces, y lo dejo ahí, ¿no? ¿Qué le voy a causar? Le voy a causar una lesión por presión. Porque cuando yo lo movilizo a mi paciente y lo pongo de decúbito prono, le tengo que quitar todos los electrodos y ponérselos en la espalda. No se los puedo dejar aquí. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros lo que hacemos es, las conexiones que van al monitor, ¿no?, las sacamos y les colocamos en la parte posterior, pero le dejamos los electrodos, los dejamos en el pecho. ¿Ustedes creen que eso es correcto? De ninguna manera es correcto. ¿Por qué? Porque le estoy causando un daño al paciente. Lo que yo tengo que hacer con el paciente cuando lo voy a pronar, le tengo que retirar los electrodos del pecho y le tengo que cubrir. ¿Para qué? Para que ayudar a disminuir la presión que va a tener el paciente, ¿no? Y colocarle otros electrodos en la parte posterior. A mí me ha pasado que alguno de los electrodos queda por abajo de la mama izquierda, cuando estamos así, y cuando el paciente lo pronan, no le quitan el electrodo, y luego cuando la vuelven a supinar, la paciente tiene una gran herida en la mama. Eso no se debe de hacer. El carro de paro, como ya les había comentado, ¿no? La posición prona puede causar, la posición prona puede causar descompensación hemodinámica, y la posición prona también puede causar extubaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta? Es el carro de paro, ¿no? Revisado y preparado, ¿no?, con material de intubación orotraqueal por si hay una extubación accidental o por si el paciente no tolera y hace un paro cardíaco. Porque puede ser también que el paciente no tolere la ventilación prona y haga un paro cardíaco. Entonces, ¿qué hago yo en ese momento, no? En ese momento no voy a ir recién a traer, no. Yo ya tengo que tener mi material preparado, ¿no? Ahora, ¿qué más tengo que tener? Preparar el rodillo facial, así como las almohadas y la ropa de cama que sean necesarias. Y preoxigenar al paciente durante 10 minutos con FiO2 al 100%. Entonces, claro, mi paciente tiene que estar bien, 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 bien oxigenado. Si es posible, el paciente tiene que llegar a 95, 96, 97% de saturación antes de pronarlo al paciente.
porque cuando tú lo vas a pronar al paciente, va a haber una descompresión, va a haber un cambio hemodinámico, va a haber cambios pulmonares, va a haber cambio de gradientes pulmonares, y por ende el paciente va a empezar va a aumentar su hipoxemia. Por eso es que el paciente tiene que estar bien oxigenado. Durante la pronación, ¿qué debemos hacer durante la promoción? Se deberá verificar que todos los miembros que vayan a participar en la maniobra estén ubicados en su puesto y se dará la indicación de colocar la cama en horizontal. El lado hacia el que se girará el paciente dependerá de los accesos vasculares o ubicación del respirador de tal modo que facilite la maniobra. Aquí les he puesto yo cuáles son los lugares donde hay prominencias y donde nos podrían salir de alguna manera lesiones por presión en el paciente con prono, ¿no? Normalmente lo vamos a encontrar con lesiones en las mejillas, vamos a encontrar lesiones en la parte de la cabeza, porque a veces no está muy bien posicionado. También vamos a encontrar que en las mamas, a la altura de las mamas, tanto en hombres como en mujeres, como les digo, ¿no? A veces se olvidan de sacar el electrodo y ya. Y eso que se olvidaron de sacar el electrodo, cuando le sacan, mal. Y luego también, otro tema importante es que cuando tú vayas a retirar un electrodo, no lo jales, porque el electrodo está pegado a la piel. Y si tú lo jalas, le vas a generar un daño. Trata de sacarlo con cuidado. Ayuda a que tu paciente tenga los menores lugares de donde puede ingresar una infección. Porque recuerda, cuando tú le jalas, hay una herida. ¿Y esa herida qué puede ser? Le va a causar daño. Puede ser un lugar, ese lugar puede ser un acceso para que una infección X pueda venir. Entonces, si el giro se produciera a la izquierda, necesitamos que la palma de la mano esté hacia arriba y debajo del glúteo izquierdo para evitar una luxación del hombro. A continuación, se desplazará el paciente hasta el borde de la cama, en este caso derecho, y se girará al paciente en decúbito lateral izquierdo. En esta posición se retiran los electrodos de la parte anterior del tórax y se colocarán unos nuevos en la espalda para monitorizar. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Si tú lo vas a ventilar al paciente, tú lo vas a monitorizar al paciente, el paciente nunca puede dejar de estar sin monitoreo. Entonces, como al paciente tú lo vas a jalar hacia un lado de la camilla o de la cama y lo vas a poner en decúbito lateral izquierdo, lo vas a poner en decúbito lateral izquierdo, entonces ahí es donde le vamos a cambiar los electrodos, le vamos a retirar los del tórax, se los vamos a pasar hacia la parte dorsal. Entonces, eso sí es importante, ¿no? Para poder monitorizarlo. El paciente en ningún momento debe quedar sin monitorización. Dos cosas que no se le retiran al paciente: los electrodos y segundo, el, para medir el saturómetro, que nos ayuda a medir cómo está el paciente, ¿no? Porque si ya nosotros lo movemos hacia un lado y cuando lo movemos de manera lateral el paciente empieza a desaturar a 78, 74, 69, entonces ese paciente es muy probable que no te tolere una ventilación mecánica pronta. Es importante que nosotros tengamos eso. No se le puede quitar la monitorización al paciente. Luego se deben poner dos almohadas, una a nivel del tórax. ¿Para qué? Para que libere el diafragma y el abdomen, permitiendo los movimientos respiratorios, y otro en la pelvis. ¿Para qué? Para proteger la columna vertebral de la hiperextensión y aliviar el peso de la articulación coxofemoral. Seguidamente se girará al paciente sobre las almohadas mediante las cuales se le centran en la cama. En muchas oportunidades, yo escuchaba a las colegas, le digo, ¿y por qué le pones las almohadas ahí y no así? Ah, no, es para que no le salga lesiones por presión. No, no solamente es para que no le salga lesiones por presión. Cuando nosotros le ponemos una almohada a nivel del tórax, ¿es para qué? Para ayudar al diafragma, porque lo que nosotros queremos es que el pulmón tenga más espacio para poder ventilar. Eso es lo que necesitamos con la ventilación prona, que el paciente tenga mayor espacio para poder ventilar. Pero si yo no le pongo esta almohada a nivel del tórax,
Entonces, ¿qué hago? Que el paciente siga teniendo esa presión a nivel torácica y no me está ayudando, no me está ayudando. Y la segunda, que también nos ayuda a proteger la columna vertebral del paciente. Hay muchos pacientes no toleran la posición prona, no porque no quieran, sino porque nosotros no los hemos ayudado a que puedan tener una posición adecuada, ¿no? Que estén bien. Luego se colocará la almohada o rodillo facial en forma de C, donde la cabeza se apoyará sobre un lado, ligeramente lateralizado, evitando la extensión excesiva. Nosotros si eso hacemos con pacientes ventilados, le colocamos un buñuelito, le colocamos como que tiene la forma de un buñuelo, de un picarón. Entonces, si nosotros le colocamos eso a un paciente que está intubado, también deberíamos de practicarlo al paciente que no está intubado. Porque también el paciente, si yo lo pongo boca abajo y no le doy un espacio donde esté el dispositivo por el cual yo le voy a administrar el oxígeno, entonces ese paciente no se va a sentir nada cómodo. Y lo que yo estoy haciendo no le va a ayudar al paciente. Esta elevación debe ser similar a la elevación escapular para no forzar una flexión excesiva. Entonces, tenemos posicionar en forma de nadador a los miembros superiores y situar un brazo apoyado a lo largo del cuerpo en posición fisiológica. Debemos hacer una rotación interna con la palma de la mano hacia arriba, manteniendo el codo y el hombro ligeramente flexionado, de 20 a 30 grados. La otra extremidad se colocará por encima de la cabeza en rotación externa con el codo y hombro flexionados, a 90 grados. Luego se debe colocar una almohada a la altura de las tibias, de forma que las piernas queden ligeramente flexionadas. Se ubicará otra almohada sobre la zona pretibial, bajo los tobillos, formando un ángulo de 90 grados, y se valorará la posición de los pies para evitar úlceras por presión, así como el pie de equino. Dos puntos importantes de nuestros pacientes, que nuestros pacientes deberían de tener sus medias antivaricosas por la posición prolongada en la que van a tener. Y lo segundo es que en algunos casos se les pide unas zapatillas especiales para que los pies que van a estar así colgados no se queden volteados así y tengan el tema del pie equino, sino que tengan la posición adecuada para que el paciente se sienta libre y se sienta bien, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados que yo debo de tener posteriores a la pronación? Los cuidados que yo debo de tener es comprobar la correcta posición de las almohadas, recuerden. Verificar la correcta posición y ventilación del tubo endotraqueal, del tubo de traqueostomía, o la auscultación por parte del facultativo y además, adicionalmente, verificar también la correcta posición de la máscara Venturo, de la cánula nasal, de la cánula de alto flujo, cualquier dispositivo que nosotros le vayamos a poner al paciente, es importante que nosotros lo tengamos bien evaluado y esté en una posición correcta, ¿no? Porque luego me he dado cuenta que en algunos casos nuestros colegas, en vez de ventilar los pulmones, estamos ventilando los ojos o estamos ventilando la boca, y eso tampoco nos ayuda mucho al manejo del paciente, ¿no? Luego, restaurar infusión de las perfusiones, ¿no? Reiniciar la nutrición enteral por zona nasogástrica según protocolo de la unidad. Después de la posición prona, tenemos que esperar aproximadamente 1 o 2 horas para poder evaluar el residuo gástrico, y una vez que evaluamos el residuo gástrico, recién vamos nosotros a poder iniciarle la nutrición enteral nuevamente, ¿no? Luego, colocar drenajes, sondas, recolocar los transductores y calibrar dispositivos, comprobar alineación corporal y revisar los puntos de presión. Recuerden, siempre es importante que, ya muy bien, ya lo volteamos, ya le pusimos las almohadas, pero luego de ponerle las almohadas tenemos que verificar que realmente esas almohadas estén ayudando a disminuir la probabilidad de una lesión por presión, ¿no? Y posicionar la cama anti-Trendelenburg de 15 a 20 grados, ¿no? Ya no lo vamos a poner. Yo he visto que en algunos casos hay algunas personas que lo ponen al paciente, ¿no? Lo ponen al paciente, que solamente lo ponen en posición Fowler, ¿no? Tratan de poner la cama en posición Fowler de 20 a 30 grados, pero el paciente termina con la columna vertebral doblada en dos. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo es subir la cabeza, pero no estás subiendo los pies. Entonces, lo que se utiliza en la ventilación prona o en la posición prona
es la posición de la cama en anti-Trendelenburg de 15 a 20 grados, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo queda nuestro paciente, ¿no? Este paciente no está con ventilación mecánica, este paciente está con un casco cefálico y por ahí está recibiendo ventilación mecánica. Entonces, ¿cómo está ese paciente? Está bien cuidado, está de una manera adecuada y en la posición correcta, ¿no? Que es la anti-Trendelenburg de 15 a 20 grados. La cabeza ha de quedar lo más elevada posible en relación con el cuerpo para evitar una broncoaspiración. Recuerden, esta posición nos va a ayudar a disminuir la posibilidad de que el paciente se aspire por la alimentación, por lo que haya comido, ¿no? Y mejorar la tolerancia de la misma y disminuir los edemas faciales y palpebrales. ¿Cuál es la atención especial de enfermería? Primero, alternar la posición de los miembros superiores y de la cabeza cada 2 horas para evitar lesiones de presión, verificar posibles lesiones o úlceras por presión, aspirar secreciones bucales y faringes si fuera necesario, valorar posición y ventilación correcta del tubo endotraqueal, traqueotomía, evaluar y controlar la alineación corporal, vigilar y prevenir las úlceras por presión y el aseo diario que se debe tener al paciente, ¿no? Si el tiempo de pronación es inferior a 24 horas o mediante la lateralización al paciente si la hemodinamia del paciente lo permite. Controlar residuo gástrico según protocolo. En muchos casos hay pacientes que hacen deposiciones cuando están en decúbito prono y algunos colegas, algún personal técnico también dicen, no, no lo podemos limpiar porque el paciente está en decúbito prono. No, porque podemos hacer una lateralización del paciente para poder ayudar a disminuir y a poderle hacer el baño también del paciente, ¿no? Dependiendo también de cuánto de PIB tenga el paciente, ¿no? Si es un PIB mayor a 13, mayor a 12, es mejor que el paciente esté lo más tranquilo posible, ¿no? Lo más tranquilo posible. ¿Cuáles son los eventos Disculpe, no licenciado esperados? Ángel, le quedan unos 3 minutos, por favor. Sí, no te preocupes, yo cierro ahorita, ya es la penúltima diapositiva que tengo. ¿Cuáles son los eventos no esperados? Extubación accidental, desaturación sostenida, paro cardíaco, bradicardia sostenida, hipotensión, alguna situación que según el criterio del equipo tratante considere de riesgo del paciente. Entonces es fundamental la gestión del profesional de enfermería durante todo el proceso para garantizar su adecuada realización, que las maniobras sean realmente efectivas y se eviten las posibles complicaciones. Para ello es necesario la estandarización, el estudio e investigación de las actividades a realizar, así como la formación de los profesionales implicados para poder ofrecer cuidados integrales y de calidad. Muy bien, eso es todo. Tengo algunas otras imágenes, por ejemplo aquí es la secuencia de cambios, cómo debería de estar, ¿no? La posición de nadador cada 2 horas y creo que eso es todo, ¿no? Muchísimas gracias por su gentil atención. Yo quedo atento a sus preguntas. Espero haber de alguna manera garantizado las expectativas que ustedes tenían con respecto a mi exposición. Muchas gracias.